Hola a todos y todas, estamos en la clase número 2. Estamos en la clase número 2 de conducción y dirección de equipos. El otro día estuvimos hablando de la importancia del entrenador, de la importancia también que tiene su voz, cómo conducir, cómo liderar ese equipo, ese grupo, en el cual a veces los entrenadores se sienten o muy cómodos o disconformes o dudosos. Sentimos desde acá, desde nosotros, que no hay a veces un término medio, como quien dice, ¿no? A la hora de llevar adelante el equipo. Por eso es que vamos a hablar del liderazgo real. El liderazgo real es el liderazgo real y no es el liderazgo de cartón. El liderazgo en el fútbol es uno de esos temas que todos creen conocer, pero pocos entienden con profundidad. Como quien dice, está lleno de líderes de cartón. Nosotros, desde nuestro lugar, sentimos que a veces nuestra observación a la hora de llevar adelante un liderazgo de grupo, hay muchos, pero muchos entrenadores, como también hay muchos entrenadores líderes también muy buenos, pero líderes de cartón. Por eso este tema, ¿sí? este, este módulo donde hablamos de liderazgo real. Entonces, hay tipos que hablan mucho, ¿sí? Y hacen muy poco, que dan discursos motivadores, pero desaparecen cuando hay que poner el cuerpo, en todo sentido, en todas las áreas y más en el entrenador. El liderazgo real no es otra cosa que presencia, coherencia, ¿sí? Es la presencia dentro de la coherencia. Por ejemplo, el líder no nace, nace y se hace, ¿sí? O se hace con el tiempo y se va formando. Claramente, hay una idea romántica de que el liderazgo es innato, que hay jugadores que nacen para liderar, pero en el fútbol real, la realidad es que el liderazgo se va construyendo. Se va construyendo, se va armando poco a poco, se forja en los entrenamientos, se forja en las victorias, se forja en las derrotas, en los días donde no hay ganas y sin embargo se entrena igual, ¿sí? Se pone lo mejor, porque a veces no pasa por las ganas no, sino por la actitud que le ponemos a pesar aún de no tener ganas. Nosotros somos personas donde manejamos personas. Entonces va a haber entrenadores y entrenadoras donde no siempre, y es lógico y es natural que suceda, van a tener del todo las mismas ganas que el día anterior. Entonces, aún así todo es como le pones esa actitud, a pesar de esa idea romántica de que hay que ponerle ganas y si no hay ganas, bueno, no hay nada, no. Es cómo le ponemos ganas dentro de las no ganas, ¿sí? Es la realidad. Entonces, yo conocí jugadores callados que nunca levantaban la voz, pero cuando hablaban, hablaban por todos y todos se callaban para escucharlos. A mí me tocó dirigir jugadores que eran callados, pero cuando hablaban, todos en silencio para escuchar. ¿Y por qué? Porque sabían de lo que hablaban, hablaban con sentido, porque su ejemplo como jugador los respaldaba de estar escuchando todo y después estar hablando a la hora de tener que hablar y callar cuando hace falta, ¿no? Entonces, no necesitaban pasar al frente del grupo o pararse al frente del grupo para hacerse notar, sino que más bien hablaban desde el liderazgo real, mostrando con el ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié, de ese liderazgo que vamos a conocer, que tenemos que tener nosotros para identificar y también tienen que tener los jugadores o las jugadoras a la hora de llevar adelante y nosotros también tenemos que ese liderazgo encauzarlo, ese liderazgo que tenemos y que ellos también o ellas nos van a brindar, tenemos que encauzarlo de la mejor manera posible. Entonces, el líder del equipo no siempre es el capitán. Hay veces que sucede que no es el capitán ni la capitana, y sin embargo es un líder, es el líder del equipo, es el líder espiritual, el líder guía, el líder que los motiva, el líder que les da el ejemplo, el líder o la líder, ¿sí? Es el liderazgo por sobre una cinta que llevan en el brazo. Entonces, la cinta en el brazo no va a garantizar liderazgo. A veces le pone la cinta al referente por trayectoria, por historia, por lo que representa en el club, pero el verdadero liderazgo muchas veces está en otro lado. Está en el que llega primero a entrenar, en el que corre una pelota imposible en el minuto 90, aunque vayan perdiendo 3-0. Una vez que suceden esas cosas,
es donde nosotros vemos el verdadero liderazgo, donde nadie se da por vencido, donde ese jugador o esa jugadora va hasta el último momento y nosotros todos, incluidos los jugadores, también seguimos ese ejemplo. Entonces, una vez en la categoría del ascenso, el líder del grupo era un tercer arquero. Me pasó que era un tercer arquero. No jugaba nunca, pero todos lo escuchaban. Parecía como que abría él la puerta. Entonces, a mí me pasó que tener ese tipo de jugadores, que la verdad que me llevo muy bien con él ahora. De hecho, a veces es profe acá de nosotros y trabaja con nosotros, pero sabía hablar, sabía aconsejar, sabía cuándo hacer reír, cuándo hacer reír, cuándo decirle, pará, hasta acá llegamos y se ponían los puntos sobre las IES. Cuando hubo que votar al capitán o al capitán, todos lo eligieron a él, pero yo les dije, no, mirá, pero es el tercer arquero. O sea, bueno, pero queremos que él sea nuestro capitán. Bueno, se decidió otro capitán que también era de su afinidad y la verdad sacamos buenos resultados. Entonces, la realidad hablaba de que no siempre, a mí, desde mi lugar, me decía que no era siempre el capitán el líder, sino que más bien no tenía nada que ver con la titularidad ni con la cinta, sino que era ese que nos llevaba adelante a todos con sus risas, con sus charlas, con sus escuchas también, que es importante y que sabía aconsejar también. Entonces, y ahí también aprendí que existía, gracias a ese ejemplo, el liderazgo invisible. El liderazgo invisible era el más poderoso, porque era el que no se notaba, el que no necesita ni charla, ni cámara, ni micrófono, ni nada. Es ese jugador que abraza al compañero que erró el penal, ese era él, eh, que le pasa un mensaje a un chico que recién debutó, que ordenaba sin gritar desde atrás y sin tratar de pasar por encima mío, que yo era el entrenador en esos momentos. Y él construía confianza. Me acuerdo que en una final que tuvimos con él como ayudante, porque prácticamente no era ayudante, eh, un defensor erró un cierre y nos empataron. El equipo se venía abajo, me acuerdo, yo no tenía palabras, literalmente no tenía palabras. Y, y bueno, él se le acercó eh, a un volante y le dijo, mirá que de esta salimos todos juntos, yo te banco a morir, no pasa nada. Y que como un silencio que se había formado ahí. eh, Yo te banco a morir, le dijo, no te hagas problema, lo abrazó, o se quería ir de la cancha, me acuerdo. Dijo, no, yo te banco, no pasa nada, quédate tranquilo. No me salían las palabras a mí. O estaba diciendo otra cosa, pero escuché eso y yo sé que ese gesto sostuvo al equipo. A veces una frase en el momento justo valía más que 1000 arengas y yo no las tenía del todo las palabras. Estaba, bueno, dale por allá vos, el 2 viste que no, el 4 que no se roba. Y el tercer arquero, que no voy a dar el nombre, la verdad que me ayudó un montonazo. Y ese liderazgo invisible sí se pudo ver. Y voy a contarle al final, que obviamente el número 5 patea el penal el minuto 74, 75, una cosa así, gol y ganamos el partido. Entonces, era así. Ganamos el partido, nos empatan y lo ganamos gracias a que fue y se abrazaron entre ellos. Y la verdad que nos abrazamos todos porque también teníamos que ver todo, éramos parte de todo esto. Entonces, hay líderes positivos y negativos. Si hay líderes negativos, sí, hay líderes negativos. Es el que contagia la mala onda, el que vive criticando, el que se pone por encima del grupo, el que tengo que detectarlo rápido. Pues yo como DT tengo que detectarlo rápido. Porque si no, el vestuario me hace un Big Bang, me lo divide todo. Se pone 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, así es. 1, 2, 3, 4. Uno mira, si está ese líder negativo, vamos contra el vestuario. Uno cambiándose, dos charlando, tres juntos, cuatro amigos. Uno cambiándose, dos charlando, tres juntos, cuatro amigos. El 1, 2, 3, 4 en tres partes. Si tenemos 25 jugadores, lo vamos a ver así. Vamos a ver tres solo, tres grupos de dos, dos grupos de tres, así, literal. Entonces, eh, cuando el grupo se parte, ahí no hay vuelta atrás. Ahí literalmente no hay vuelta atrás, porque claramente en lugar de ir todos juntos, van dos, tres, uno, y el que encima el que era uno era él, me acuerdo. Entonces no era tan bueno. Ah, no, me acuerdo que él estaba dentro del grupo de cuatro, y después había otro que también era medio ahí, que también estaba solo. Entonces, ahí me acuerdo, bueno, que tuvo un goleador que era un crack con la pelota, era buenísimo.
pero adentro del grupo era literalmente un veneno. Disculpen que les hable así, pero era así. Cada charla suya o mía era un conflicto y cada charla de él, ¿sí? Sembraba dudas, sembraba dudas. Cada charla mía era explicarle a él si había entendido y él a su vez, yo me iba un segundo, ¿me acuerdo? Y él le hablaba a lo demás sobre esa charla técnica y le dejaba, pero la gente no entendía bien a quién escuchar, porque era un líder negativo. Y el tercer arquero que me acuerdo, le dijo, mira, la verdad que duró un par de partidos nada más, pero, y eso que jugaba, pero era líder negativo. Y medio como que quería eh, llevar adelante él el vestuario. Y bueno, se tuvo que ir, claramente. Tuvimos que tomar la decisión de dejarlo afuera. Se tuvo que ir. Duró 4 partidos, creo. Difícil, sí, obviamente, pero necesaria. Después el grupo lo entendió, y, como te digo, como les digo a todos, creció. Entonces, ahí es donde nosotros apuntamos. El grupo tiene que crecer, el grupo tiene que llevarse adelante de la mejor manera posible. Si no, nos van a comer ahí en esa conducción, nos van a comer el poco tiempo que tenemos, mucho o lo que fuese que estamos con ellos o con ellas, nos van a sacar esa parte importante, porque el líder negativo lo que hace es juntar a otros que están en la duda con el entrenador. Porque nosotros cuando somos entrenadores vamos a tener jugadores que nos miran, nos escuchan, otro que mira para arriba, otro que, bueno, otro que presta mucha atención, hay de todo. Entonces, si nosotros no ponemos ese orden, ¿sí? Claramente va a salir un líder negativo. Por ahí el error fue mío y puede ser, pero duró 5 partidos el liderazgo negativo de ese jugador que lo habíamos traído porque hacía muchos goles en un intercambio, y me acuerdo, estuvimos hablando hace unos años. Y bueno, y estábamos en un regional y la verdad que me acuerdo que fue difícil, pero le tuve que decir, no, mira, no está bien la cosa. Aparte, ya había tenido problemas con otros jugadores, ¿no? Y entonces, yo ahí me empecé a preguntar, ¿cuál era mi rol en la formación de los líderes? ¿Cuál era mi rol, mi aporte importante? Claramente. Entonces, el entrenador me di cuenta que el entrenador no puede imponer líderes, pero sí puede ayudar a que emerjan. Yo les daba la oportunidad, obviamente, que emerjan. La idea es darle la oportunidad a todos. Yo hoy, los domingos, soy el entrenador de un equipo que está lleno de líderes. Soy el entrenador de un equipo que está lleno de líderes. Y ahí es donde cada uno aporta lo suyo y va bien la cosa. Entonces, eh, a veces, dando lugar, escuchando, delegando responsabilidades, el liderazgo lo vamos practicando tanto nosotros como ellos. Entonces, la idea de ponerlo a hablar en una charla, sí, dale, eh, pedile que organice una actividad, hacelo sentir referente y vas a ver cómo responde. Ahí anda mirando, ¿sí? Entonces, a veces, me acuerdo que un jugador de 19 años, recién subido a primera, mostraba algo importante. Entonces, le dimos tareas de grupo, armar las rondas de entrada de calor, ser el nexo con el cuerpo técnico. Hoy es el capitán en otra categoría. Entonces, lo fuimos cultivando, porque nos dimos cuenta que tenía 19, 20 años y ya medianamente, por eso quiero decir que nada tiene que ver la edad, sino sus actitudes, su referencia en el grupo, cómo se escucha, cómo va transmitiendo esa fuerza de liderazgo. Y después, bueno, obviamente, la base del liderazgo es la coherencia. La coherencia es la base del liderazgo. No hay liderazgo sin coherencia. Si decís una cosa y haces otra, no sos líder. Sos una persona que está equivocada y no tiene, como quien dice, no tiene coherencia. Entonces, sos un chamullero, como quien dicen acá en el fútbol argentino. El grupo te va a poner a prueba todo el tiempo, ya sea para entrenador o para jugador o jugador. Y ahí te va a medir si te bancas la mala, si sos justo con todos, si sos solidario. El que lidera con el ejemplo no necesita hablar tanto. En el caso de los entrenadores, un poquito más sí, pero en el caso de los jugadores, si lideran con el ejemplo, no necesitan hablar. Hay entrenadores que lideran sin levantar la voz,
y jugadores que ordenan al equipo con una mirada, porque el liderazgo no se impone, se transmite, ¿sí? Entonces, ahí es donde nace el liderazgo en la adversidad, ahí es donde se ve de qué está hecho un líder, cuando la pelota no entra, cuando el árbitro se equivoca, cuando se rompe un goleador o el goleador está haciendo cualquier cosa. ¿Quién es el que pone el pecho? ¿Quién calma al compañero? ¿Quién levanta la cabeza y dice, vamos igual? Y le dice, bien, vamos igual, vamos. En una semifinal nos expulsaron a dos, me acuerdo. El capitán, en vez de protestar, se llevó a todos a charlar en ronda. A mí en una final me expulsaron a dos jugadores. Esto lo ganamos con coraje y con cabeza. Y lo ganamos. No por la táctica, por el liderazgo. Lo ganamos 4-2. Entonces, claramente había como quien dice, una idea, ¿sí? Donde se podía levantar. Perdón, fue una semifinal, donde nosotros estábamos con los jugadores menos. Semifinal, me acuerdo. Pero se pudo levantar. Y después, bueno, la idea de fomentar liderazgos múltiples es una muy buena, una muy buena, como quien dice, actividad. Porque nosotros al fomentar los liderazgos múltiples, que es lo que hablábamos recién, yo tengo un equipo donde hay muchos los líderes, ¿no? Un solo líder a veces no alcanza, hay que fomentar liderazgo línea por línea, la afinidad, que tengan afinidad con el arquero, que el arquero sea líder de su zona, que los volantes se organicen por medio de uno, que los suplentes también. ¿Sí? Un equipo con múltiples liderazgos es más fuerte y más resiliente. Y me está pasando eso. Me está pasando eso. Me acuerdo que, bueno, esto vamos a hablar de otro equipo que no es este. En una pretemporada hicimos un juego de roles, cada día un jugador distinto, lideraba el grupo, aprendieron a escuchar, a decidir, a guiar. Fue una de las mejores experiencias de construcción de equipo que tuve, fue en Villa Gesell. Entonces, me acuerdo que eso se pudo hacer, ¿no? Obviamente, eh, para poder llevar adelante ese liderazgo en conjunto. Como te decía, bueno, tenemos el liderazgo escénico y el liderazgo silencioso, el que necesita exponerse y el que necesita no exponerse, pero saber que lidera desde otro lado. Entonces, cuidado con el que aparece solo para la foto, para gritar ante el partido y borrarse después. Ese es el líder escénico. Sirve para motivar, pero no para sostener. El liderazgo silencioso es más duradero. Es el que escucha, el que habla en privado, el que se acerca al que está mal. Eso lo vamos a ver nosotros como entrenador. Y nosotros también como entrenador no tenemos que ser solamente escénico. Vamos y nos vamos. No, no. Tenemos que escuchar, saber quién está mal, apoyarlo, acompañarlo, comprometernos con el equipo como entrenadores. Entonces, el verdadero líder no necesita que lo aplaudan. Le alcanza que el grupo funcione. Yo no necesito en los domingos, en este caso, que el grupo me aplauda, sino más bien que el grupo funcione como corresponde. Es eso. Entonces, los líderes que nacen, que hacen, no que dicen, son los más importantes. Los que hacen mucho, bien. Los que dicen mucho, no están tan bien. Entonces, tenemos que saber separar. Porque en el fútbol, donde todo se vive con intensidad, en todos lados, porque el fútbol es así, el liderazgo es clave. Pero no el liderazgo de cartón, ese llena de frases hechas y pose, ¿viste? Para todos. No, no. El liderazgo es el que vale, el que se construye, una coherencia en ejemplo. Entonces, por eso el entrenador tiene que ser el primero en encarnar ese liderazgo. Pero también tiene que saber soltar, delegar, confiar, porque el mejor equipo no es el que tiene un gran líder, es el que tiene muchos pequeños líderes tirando todos para un mismo lado. Por eso es fundamental, pero fundamental, empezar a entender de qué va el liderazgo, entender que hay líderes positivos, que hay líderes negativos, que hay saboteadores, que hay chivos expiatorios, que hay jugadores que van a ser más introvertidos, más extrovertidos. Vamos a encontrarnos con futbolistas que no quieren salir a veces a la cancha por miedo o cuando entran se van a equivocar. Hay un montón de cuestiones que nos van a pasar, pero nosotros tenemos que estar siempre junto al jugador y a la jugadora hasta el último momento. Entender que estamos para ellos y para ellas
y estamos para el grupo en general. Entonces, el otro día hablábamos de la distancia óptima, ni muy cerca para parecer amigos, ni muy lejos para parecer arrogantes, sino estar en esa sintonía óptima, en esa sintonía donde todo va para el mismo lado. Siempre tenemos que entender que todos tienen que tirar para el mismo lado. Si vemos a alguien que está tirando, aunque sea un poco, para otro lado, así es como una línea. Si alguien tira para acá, hace así el equipo. Por eso todos en la soga tiran para el mismo lado. Entonces, y para traer todo para nosotros. Tienen que tirar todos para el mismo lado. Entonces, a veces esos pequeños líderes, ¿sí?, se van armando de grandes liderazgos y ayudando. Y a veces esos grandes líderes van teniendo pequeños gestos que también pueden cambiar. Pero lo que no debemos permitir es esos liderazgos que uno va a decir una cosa, otro va a decir otra, y ahí es donde nadie va a saber qué hacer. Por eso nosotros como entrenadores y entrenadoras tenemos que ser verdaderos líderes. Líderes activos, líderes con escucha activa, líderes con palabras justas, saber cuándo escuchar y saber cuándo hablar. Escuchar cuando se debe y hablar cuando hace falta. Eso es lo único que nos va a llevar a la coherencia y por sobre todas las cosas, hacer lo que nosotros decimos. No hacer cualquier cosa, no tomar cualquier cosa eh, como importante, sino más bien lo importante como importante y lo que no sirve, no sirve, para poder llevar adelante el mejor plantel o el mejor grupo más que nada, ¿no? Porque siempre el jugador o la jugadora se nos va a acordar con nosotros cómo fue como grupo, porque en realidad los resultados no van a dejar de ser una anécdota, pero también cómo la pasó en el grupo. Y de eso los encargados somos nosotros. Nos estamos viendo en la clase 3. Muchísimas gracias a todos y a todas. Esto fue CEF, Cursos Encuentro Fútbol, Dirección y Conducción de Equipo.